Al inicio de la reunión hacíamos la pregunta, ¿qué se necesita para que haya perdón de pecados? Y mencionábamos que esencialmente, ¿no?, se requieren dos cosas. Una es la participación divina y otra la participación humana. El hombre no se puede salvar solo, necesita de la participación divina. Entonces, para que haya perdón de pecados se necesitaba que el Hijo de Dios se hiciera hombre, viviera en este mundo una vida perfecta, sin pecado, y después se entregara por nosotros en la cruz. Es la parte de Dios, la participación de Dios. Y sin esa participación divina no habría perdón de pecados. ¿Estamos de acuerdo? No habría. Porque nosotros, por más que quisiéramos esforzarnos para el perdón de nuestros pecados, nosotros nada podemos hacer en relación al pecado. Estamos perdidos. Nada podemos hacer por nuestra cuenta. Todo el esfuerzo humano se queda sin fruto. Eso ya lo sabemos. Se necesitaba la participación de Dios. ¿Ok? Ya está la participación de Dios. Murió por nosotros. Ahora, sin embargo, viene la participación del hombre. Porque si bien la salvación no es por obras, no se tiene que pagar nada, la salvación sí tiene condiciones. Si la persona no cumple con ciertas condiciones en su vida, no está lista para recibir la gracia de Dios. Y aquí tenemos las condiciones. Ya sabemos una condición, ya hemos platicado de las condiciones para esto, que es para el perdón de pecados, que número 1 es escuchar el Evangelio. Cristo ya murió, esa es la noticia. Son las buenas noticias que las personas necesitan saber. Si no se predica el Evangelio, ¿cómo sabrán? ¿Y cómo entonces recibirán la salvación? Tienen que oír. Ahí está la labor del mensajero. Tenemos que ser mensajeros. Los que Dios puso en su corazón un corazón evangelístico. Yo le doy gracias a Dios por el grupo de evangelismo que se está levantando, porque no cualquiera tiene ese ímpetu evangelístico. Algunos lo tienen, no todos. Todos somos llamados a evangelizar en nuestro círculo relacional. Ahí sí nadie se escapa. Tu obligación es compartir el Evangelio en tu círculo relacional. Y otros tienen esa pasión evangelística de tal manera que predican fuera de su círculo relacional. ¿Sí? Tienen esa pasión, ese compromiso de salir a predicar fuera de su círculo relacional. ¿Cuál es el círculo relacional? Familia, amigos, vecinos, personas con las que convives cotidianamente. Ese es tu círculo relacional. Los que tienen pasión evangelística, los que son evangelistas en ese sentido, salen de ese círculo y predican a otras personas. Se tiene que hacer. Y tú, si no tienes la pasión evangelística, tienes un compromiso de evangelizar a tu círculo relacional. Te va a ser demandado por Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ok, entonces predica el Evangelio para que la gente lo escuche. Un requisito para que haya perdón de pecados es que la gente conozca el Evangelio, entienda. Dice la parábola de la tierra, ¿no? ¿Quiénes son los que llevan fruto? Los que oyeron y entendieron la palabra, dice Mateo. Los que oyen y entienden. No se trata de repetir como periquitos. Haz esta oración. No. Si no entendieron, necesitan oír y entender. ¿Y luego de eso qué? Creer. Y entonces viene el arrepentimiento. Se arrepienten y enseguida viene el punto que vamos a ver aquí, que es la confesión. La confesión que se aplica tanto a los nuevos convertidos, a las personas que por primera vez van a creer y a recibir al Señor como su Salvador, pero también que se aplica a toda creyente. Es parte de la vida del cristiano. El cristiano vive en continuo arrepentimiento y confesión de sus pecados a Dios. Y para que haya perdón de pecados tiene que haber confesión. Vamos a tratar este asunto hoy. ¿Les parece bien? Y lo vamos a ver en el Salmo 32, que es ahí donde memorizamos el versículo, el Salmo 32. Un salmo que comienza
y que muchas veces el tinte, el color del Salmo lo tomamos de estos dos primeros versículos. De hecho, el título dice la dicha del perdón, ¿no? En sus Biblias, en muchas Biblias tiene ese título, la dicha del perdón. Y los dos primeros versículos nos habla de la bienaventuranza de aquellos que no les es tomado en cuenta su pecado, ¿no? De aquellos que su pecado son perdonados, la bienaventuranza, la dicha de ser perdonado. Y ahí nos quedamos con eso. Muchas veces por ver el título y al leer estos dos primeros versículos, lees todo el resto del Salmo y no lo captas la idea completa porque te quedaste con el color inicial del Salmo. Este Salmo habla sobre dichosos los que sus pecados son perdonados. Sí, pero el resto del Salmo nos habla de las condiciones para que esto sea posible. Vamos a estudiarlo, ¿les parece? Primero nos habla en los versículos 1 y 2 acerca de una bienaventuranza. Bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurado? Más que bendecido, más que dichoso, más que feliz, muy feliz, ¿sí? Con una felicidad que no puede ser apagada, reducida por ninguna circunstancia, diríamos. Ese es muy feliz, muy dichoso, para ponerlo en palabras fáciles, ¿no? ¿Y quién es el que es muy dichoso? Aquí lo que vamos a ver, hermanos, en estos versículos es otra vez los propósitos de Dios para la humanidad, lo que Dios tenía planeado para nosotros, porque no sé si están de acuerdo conmigo, espero que sí, pues es una parte teológica que de repente tiene muchas dificultades, pero Dios conoce de antemano, ¿no? Dios nos conocía de antemano y Dios sabía que nosotros pecaríamos. Claro, nos hizo seres imperfectos, ¿no? Dios no creó dioses, no, creó seres humanos, creó hombres. Y los seres humanos tienen inclinación a pecar, y lo que habíamos la otra semana, ¿no? Tenemos inclinación a pecar y además cometemos pecados. Somos pecadores. Sí, así es. Dios lo sabía. Y Él sabía que nosotros íbamos a estar metidos hasta acá, ¿no? Por nuestros pecados, hasta acá. Que íbamos a estar en líos terribles por nuestros propios pecados y además viviendo en condenación. Y entonces Dios provee una salvación, un plan de salvación para nosotros desde antes de la fundación del mundo, porque eso dice la palabra. No es que a Dios le sorprende que Adán haya pecado y entonces tuvo un plan B, ¿no? Hijo, como Dios vio que Adán pecó, tuvo que pensar en un plan B y tuvo que mandar a su hijo. No es así. La Biblia nos dice que el plan de salvación estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuésemos creados. Sí, Él ya sabía que iba a crear seres humanos que pecarían y que iban a vivir vidas terribles por causa del pecado, pero ya había puesto la provisión para nosotros. Y esa provisión, hermanos, por nuestros pecados, Dios quería que fuera nuestra razón para vivir felices en este mundo. Esta es la bienaventuranza. A mí me da no sé qué ver creyentes que se supone que son perdonados de todos sus pecados y que no vivan con dicha en esta vida, que se la pasan reclamando por otras cosas. Nos la pasamos reclamando porque no tengo suficiente dinero, porque estoy enfermo, porque la casa que tengo no me gusta, porque el carro me da lata, y nos la pasamos quejándonos y quejándonos. No vivimos en la bienaventuranza de los que son perdonados. Hermanos, es una bienaventuranza. Y Dios tenía planeado que las personas que vivían esclavos del pecado, condenados por su pecado, una vez que fueran perdonados, vivieran ¿cómo? Bienaventurados, dichosos. El creyente tiene las razones de sobra para vivir en dicha, en gozo constante, todos los días de su vida.
Dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuántos se identifican con estos versículos? Yo merezco el juicio, la condenación por mis pecados. Sin embargo, sé que soy perdonado. Estoy feliz. Vivo feliz la vida porque sé que soy perdonado. Y aquí el salmista utiliza 3 palabras sinónimas del pecado. Utiliza la palabra transgresión. ¿Se acuerdan que transgresión significa rebelión? ¿Qué es el pecado? Es una rebelión contra Dios. Te estás rebelando contra los designios de Dios. ¿Y qué dice acerca de la transgresión? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuya rebelión. Hermanos, nosotros nos rebelamos contra Dios. ¿Habráse visto esto en algún reino? Cuando alguien se rebela contra un rey, ¿qué hace ese rey? Cuello, claro. No puedes tener gente en tu reino que se rebeló contra ti y lo tienes ahí, y lo tienes en puestos de honor. No. ¿Cuándo se ha visto? Nosotros nos rebelamos contra el Señor y sin embargo Él nos perdonó. Perdonó todas nuestras rebeliones, o sea, nuestra transgresión, nuestro pecado. El pecado, la palabra amartía, ¿qué significa? Errar al blanco, o sea, fracasar. Porque la palabra pecado implica esos 2 elementos, esas 2 cosas: errar y por lo tanto recibir el pago negativo de acuerdo a la falta que cometiste. Esa palabra amartía tiene esas 2 2 significados, 2 acepciones. Es tanto errar al blanco y después el pago que mereces por eso. La retribución, esa es la palabra, la retribución que mereces por eso que hiciste. Es un fracaso, diríamos. ¿Y qué dice en relación al pecado ahí? Tu fracaso ha sido ¿qué? Cubierto. En el Antiguo Testamento se diría propiciado. ¿Qué era el propiciatorio? Una tapa que se ponía encima del arca. Y cuando se ponía sangre en el propiciatorio, ¿qué sucede? Se estaba cubriendo el pecado del pueblo para que Dios no lo viera. Nuestros pecados son propiciados, cubiertos. Hermanos, nuestros fracasos nosotros queremos ocultarlos. Nuestros fracasos no queremos que nadie lo sepa. ¿Y saben qué hace Dios con nuestros fracasos? Los cubre con su sangre preciosa. No los ve más. ¿Qué más? Iniquidad. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Es una palabra que significa maldad, perversidad. Perversidad. ¿Por qué pecamos? Porque somos perversos. Sí, es cierto. O son humanistas ustedes. El humanismo dice que el hombre es bueno, que el hombre es bueno por naturaleza. Así es que busca dentro de ti lo bueno que hay y sácalo porque tú eres una persona buena. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos perversos. Nuestro corazón es perverso, más que todas las cosas. ¿Y qué ha hecho el Señor con nuestra perversidad? No la culpa. No nos culpa por nuestra naturaleza perversa. No nos culpa a pesar de que tenemos una naturaleza perversa en nosotros. Dios no nos culpa.
Oye, si esto no te hace vivir feliz, contento, gozoso, bienaventurado, entonces es que no has entendido el Evangelio. Esto es lo que te ofrece el Evangelio. ¿Qué es lo que te ofrece el Señor con su Evangelio? Que todas tus transgresiones son perdonadas, que tus fracasos son cubiertos, que tu perversidad no es culpada por el Señor. En todo caso es justificada. Y aquí tenemos los tres elementos claves de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Perdón, nos perdonó nuestros pecados, propició nuestros fracasos, los cubrió y justificó nuestra perversidad. Qué precioso es el Señor. Y esas son las razones que nos deberían hacer vivir, como dije, felices. Somos bienaventurados. ¿Ok? ¿Hasta aquí veamos bien? Pero sin embargo, hermanos, como decíamos, ¿cómo se llega a ese estado delante de Dios? A esa condición de ser perdonado y feliz y de poder vivir dichosos por sabernos, como dijimos la semana pasada, no sentirnos, sabernos perdonados. Porque nosotros no tenemos aquí una religión de sentimientos, ¿no? No es si siento que soy perdonado, es que sé que soy perdonado. Entonces, ¿pero cómo puedo llegar a esa convicción? ¿Cómo se logra a ese estado, esa condición delante de Dios? Bueno, no es callando, fíjense. No es callando nuestros pecados. Así no se llega a esta condición de ser un bienaventurado por el perdón. ¿Callando? No. Porque dice el salmista, y el salmista nos platica su experiencia. Vean lo que dice en los versículos 3 y 4. ¿Cuál fue la experiencia del salmista por un tiempo? Mientras callé. ¿Qué hizo el salmista por un tiempo? Se calló. No confesó sus pecados. Por un tiempo se mantuvo callado. ¿Pero qué sucedió en su vida? Porque aquí lo que notamos, hermanos, es que esa resistencia hacia el Señor trae consecuencias espirituales, morales, psicológicas, inclusive físicas a nosotros. ¿Qué dice aquí? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Conviene que te calles? ¿Que no confieses? ¿Que lo ocultes? No, porque dice, se envejecieron mis huesos. ¿Qué entienden por eso? ¿Cómo está un viejito? Yo no lo sé todavía. Hay que preguntarle a los que están en esa situación, ¿verdad? Pero la realidad es que conforme va uno envejeciendo, sí hay deterioro en la salud. Ya no es lo mismo, claro que sí. Ya estoy pasando esa etapa yo también, sí es cierto. Porque yo antes era más rápido en todo. Sigo agarrando la bici, pero antes agarraba la bici, pum, 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 y ahora veo que la agarro y voy a... Sí, ya no es lo mismo, ¿verdad? Se envejecieron mis huesos. Y dice ahí, en mi gemir todo el día. Cuando uno comienza, ay. Yo ahora cuando estoy con mis nietos, ahí jugando con ellos de rodillas, ¿no? O me siento con ellos en el piso, pues hay que ponerse a su tamaño. Y cuando me quiero parar, nada más le hago, ay. En mi gemir todo el día. Esa es la condición del pecado no confesado. La condición que nos deja un pecado no confesado. Se envejecen nuestros huesos. O sea, como un ancianito, cuando nos dice la palabra que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, ¿no? Levantarán sus alas como las águilas, tendrán pies como de ciervas, estarán brincando. Seremos como Otoniel, ¿no? Sí fue Otoniel el que dijo, yo todavía puedo luchar. No este es Otoniel, ya está viejito. El que dijo, todavía me siento fuerte. Como hace 40 años, sigue teniendo la misma vitalidad para conquistar.
Se necesita conquistar territorio. Voy a conquistar. Caleb, ¿verdad? Caleb, ok. Si no era Otoniel, era Caleb. Todavía sentían la fuerza para poder hacerlo. Porque el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Pero el que no confiesa su pecado, el que se queda callado, ¿qué sucede? Se envejece en sus huesos, en su gemir todo el día. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es esa situación de envejecimiento prematuro? ¿Por qué? Vean lo que dice el versículo 4. ¿Por qué de día y de noche se agravó sobre mí tu mano? ¿Quién es el causante de ese envejecimiento? Dios. Él está contra nosotros cuando no confesamos. ¿Por qué? Qué malo es el Señor, ¿no? Qué abusivo sobre nosotros. Y nosotros a veces le decimos eso: Señor, ya mira a alguien más, ya suéltame, ¿no? Agarra a otro, porque ya conmigo te ensañaste demasiado, Señor. Sí, es el Señor, exactamente, es el Señor, porque Él tiene algo contigo, Él quiere algo contigo, eso es bueno. Pero es Él, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y yo creo que aquí está aludiendo a la conciencia, en una gran medida, a la conciencia. ¿Qué es lo que te envejece? Esa conciencia que te acusa, porque no has solucionado delante de Dios lo que debiste solucionar ya hace tiempo. Has dejado pasar el tiempo y no has confesado ese pecado delante de Dios. ¿Y la conciencia qué hace? Ese es su trabajo de la conciencia. Y vean cómo lo dice al final del versículo. ¿Cómo dice el versículo 4? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ese es el trabajo de la conciencia en ti. ¿Para qué puso Dios la conciencia? Para molestarte. Exactamente. Cuando hiciste algo malo, la conciencia no te va a dejar en paz. Va a hacer que tu verdor se vuelva sequedad. Te vas a sentir morir, te vas a sentir fatal, te vas a sentir de lo peor. Claro, ese es el trabajo de la conciencia. No la calles, deja que la conciencia haga su trabajo en ti. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llegamos a ese estado de bienaventurado, perdonado? ¿Callando? El salmista por un tiempo calló y la cosa estuvo terrible. Esa es la culpabilidad que experimenta el no perdonado. ¿Estamos de acuerdo? El no perdonado. Contra la bienaventuranza que experimenta el creyente perdonado por la gracia de Dios. Entonces, el salmista nos dice lo que hizo. Sí, por un tiempo se cayó, pero después, ¿qué hizo? Versículo 5. Lo memorizamos hoy. ¿Qué dice el versículo 5? Agréganmelo. 1, 2, 3. Ahí está, por eso lo memorizamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo entonces el salmista? Dice, mi pecado, o sea, cuando dice ahí mi pecado, ¿a qué se refiere? A su fracaso. Mi fracaso, ¿qué? Te declaré. Hermanos, cuando nosotros fracasemos delante de Dios, no te lo guardes. Sí es vergonzoso muchas veces declarar nuestros fracasos, pero delante de Dios no es vergonzoso. Él lo sabe de todos modos. Confiésaselo a Dios. Y dice aquí, te declaré. ¿Qué idea te da esa palabra? Te lo declaré. No me callé nada. Te lo declaré todo. No es la idea que da. Todo con detalle. Señor, te declaré todo con detalle. No me guardé nada. Porque a veces nosotros somos muy convenencieros delante de los hombres. Y decimos, pues le voy a decir nomás esto. Pero esto otro no, esto sí me lo callo, pues está muy vergonzoso. Bueno, delante del Señor no tienes que guardarte nada, porque Él de todos modos lo sabe. Así es que mi fracaso te lo declaré, mi iniquidad
o sea, mi perversidad, ¿qué? No encubrí. Porque el Señor, ¿qué hace con nuestra perversidad? Pues la justifica, ¿no? O sea, no la toma en cuenta, no nos culpa por ella. Nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? No encubrirla. Ya me ha causado estragos el hecho de mantenerme callado. Así es que ahora no lo voy a encubrir más. Y dice, y mis transgresiones, o sea, mis rebeliones, ¿qué haré? Confesaré. Entonces, el pecado se declara, la iniquidad no se encubre, las transgresiones se confiesan. Y diríamos que todo esto serían palabras sinónimas, ¿no? ¿Qué hay que hacer entonces? Confesar, no encubrir, y es más, declarar completamente, abiertamente al Señor todo nuestro pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque la confesión, déjenme dar una pequeña definición. La confesión es un acercamiento honesto y transparente de nuestra parte a Dios. Es un acercamiento honesto y transparente a Dios con respecto a nuestra situación delante de Él. Eso es una confesión, ¿no? Es asumir cómo estamos realmente delante de Dios. Señor, delante de ti soy un pecador, hice esto, o sea, es un acercamiento honesto y transparente a Dios, confesándolo nuestra situación delante de Él. Y esta es una condición para el perdón de pecados. ¿Por qué lo digo? Pues vean lo que sigue en el versículo 5. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuándo? Pues después de que lo confesé, lo declaré, no lo encubrí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si no lo confiesas, no es perdonado. Necesitas ser honesto con el Señor. Él lo sabe, tú puedes decir, pues es que Él ya lo sabe todo, pues que lo perdone. No, es que necesitas cubrir esa condición en ti. Así que tú tienes que confesar ese pecado. Y me llama la atención que dice aquí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No dice, y tú perdonaste mi pecado. Pudo decir aquí, y tú perdonaste mi pecado. Pero ¿por qué dice, perdonaste la maldad de mi pecado? Eso es entender, hermanos, cómo fue nuestro accionar pecaminoso. Fue totalmente malo. ¿Cómo es nuestro pecado? Malvado, porque nosotros somos malvados. Somos perversos. Es que nuestro pecado fue malvado. Lo hicimos con maldad, sí. Nosotros no nos estamos justificando, no podemos justificarnos y decir, es que fue una cosa inocente, fue una mentira piadosa. No, fue un pecado y por lo tanto fue un pecado malvado. Y Dios perdona el pecado y la maldad de mi pecado. Ok, Dios lo perdona, créelo. Ya no busques más, como dijimos hace algunos domingos, ¿no? Es que yo no me siento perdonado. Es que yo no me siento, no siento que Dios me pueda perdonar. Soy tan pecador que no creo que Dios me perdone. No, pues no crees. ¿Cómo no vas a creer? Y entonces a veces nos dicen los psicólogos, los filósofos del día de hoy, pues es que te falta que te perdones a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Dios ya te perdonó, la gente ya te perdonó, pero tú no te perdonas. Entonces perdónate a ti. Es una tontería eso. Eso no existe, porque el autoperdón tiene una connotación de autojustificación. No tienes que autoperdonarte. Lo que tienes que hacer es creerle a Dios. Si tú le confiesas tu pecado, Él te lo perdona. Punto. Ya, olvídate. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Créele al Señor. Entonces, y notemos que esta situación viene después de un Selah, como decían los muchachos. Porque ¿cuántos Selah tenemos en este capítulo 32? Tenemos 3 Selahs. ¿Y qué es el Selah? Una pausa. Dentro de este cántico
es una pausa que puede indicar solamente cambio de ritmo, pero para señalar un énfasis en la letra que sigue. Es como decir, hey, pon atención en esto que sigue. O puede indicar el Selah un cambio de tema. O puede indicar, como dijimos, un énfasis dentro del mismo tema. Así es que hay que poner atención cuando hay un Selah. Entonces, primero vimos en los versículos 1 y 2 el propósito de Dios, que el creyente sea bienaventurado por saberse perdonado. Versículos 3 y 4. Pero esa condición no se logra callándose. Y después de eso viene un Selah. Y entonces viene el versículo 5. Entonces, ¿cuál es el enfoque aquí? Que aprendamos que sin la confesión de pecados, sin declarar nuestro pecado, no hay perdón de pecados. Ese es el énfasis del versículo 5. Pero después viene otro Selah. ¿Cuál es el enfoque del siguiente Selah? Pues vamos a verlo, versículos 6 y 7. Si estuviéramos entonando esto como un cántico, entonces a lo mejor aquí habría un solo de un puente musical que nos pasaría a otro ritmo, como para que pusiéramos una atención especial en lo que sigue. Y después otro Selah significa otra transición a otra parte de la canción. Eso es, ¿sí? Entonces tenemos que poner atención a lo que sigue en este Selah. En este párrafo tenemos como un paréntesis didáctico. Es el paréntesis didáctico de este salmo. ¿Qué es didáctico? Algo que nos va a dejar una enseñanza. Es el paréntesis didáctico, y esta enseñanza suena a advertencia. ¿Sí? Aguas. ¿Listos para ver de qué se trata? El segundo Selah. Dice aquí, por esto. ¿Y qué? ¿Por esto qué? ¿Por cuál? ¿Por esto qué? ¿A qué se refiere este por esto? Por lo que dijo en los versículos 3 y 4 y el 5. ¿Qué nos dijo en los 3 y 4? ¿Qué dijeron en los versículos 3 y 4? Las cosas malas que vienen cuando callas. Por esto. O sea, ya sabes que cuando te callas y no confiesas, vienen cosas malas de tu vida, ¿no? Viene envejecimiento a tu vida. ¿Y qué dice el 5? Que el perdón de pecados viene por confesar, declarar, no encubrir tu pecado. Entonces, por esto que ya sabes, ¿estamos bien? ¿Qué debe hacer todo santo? Orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Orará a ti todo santo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces este segundo Selah? ¿Cuál es el enfoque que debemos poner atención aquí? Todo santo. ¿Quién es todo santo? Todo creyente. Todo creyente tiene que, esta es una acción necesaria y debe ser una acción habitual en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente sigue siendo un pecador. Por esto, ¿sí? Todo santo debe orar al Señor, claro, en confesión. Es el tema del Salmo. ¿Sí estamos bien? Ahora, pero vean lo que sigue. Orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser. Ah, caray. Es que no en todo tiempo. A veces hacemos concha y dejamos que pase tiempo y decimos después confieso y después me arrepiento. ¿Crees que vas a tener tiempo? Va a haber un tiempo en el que ya no va a ser tiempo. Va a decir el Señor, no, ya, demasiado tarde. Ya estás pagando las consecuencias, ya estás demasiado tarde. ¿Cuánto tiene? Por eso es didáctico este párrafo, estos dos versículos. Dios quiere que aprendas algo. Confiesa tu pecado ya. No te esperes porque se te va a ir el tiempo. Confiesa tu pecado mientras es el tiempo de hacerlo. ¿Sí? ¿Sí lo vas a aprender? Porque a veces dejamos que pase y no arreglamos cuentas con Dios.
Entonces, ¿de qué nos puede proteger el Señor si es que nosotros le buscamos a tiempo? Pues sigue diciendo ahí el versículo, que Él es nuestro refugio. ¿En qué momentos? En la inundación de muchas aguas. Dice, no llegarán a Él. Bueno, antes de que las aguas lleguen, antes de que las aguas te inunden, ese es el tiempo. Ya cuando te inundaron, ya que ya te ahogaste, entonces ya quieres que el Señor que haga que, si ya dejaste de pasar tanto tiempo, que ya la inundación te llegó, ya se llevó tu casa, se llevó a tus hijos, ya están pagando las consecuencias, tu familia entera, por los errores que cometiste y que no confesaste, que no solucionaste con Dios a tiempo. ¿Cuál es el tiempo correcto? Antes de que llegue la inundación. Entonces, el Señor puede ser tu refugio si confiesas a tiempo. Él puede ser tu refugio y las aguas no llegarán a ti. ¿Qué más? El Señor te ofrece que Él puede guardarte. Dice, me guardarás. ¿De qué? De la angustia. Sí, porque cuando ya estás angustiado, pues entonces ya no, porque ya estás angustiado. Ya te alcanzó el problema, ya estás angustiado. El Señor quiere librarte antes de que te angusties. No quiere que estés angustiado. Entonces, Él te puede angustiar, Él te puede guardar en el tiempo de la angustia. Y muchas de las angustias resultan por errores propios, ¿no? Nosotros somos los que traemos esas consecuencias a nosotros. Y luego sigue diciendo, me rodearás con cánticos de liberación. Lo que el Señor ofrece es rodearnos con cánticos de liberación. ¿A qué le suena eso? Porque el Señor te va a rodear con, ¿qué? Cánticos. O sea, puede haber problemas a tu alrededor, pero el Señor te rodea a ti con cánticos de liberación. ¿Para qué? Para que tengas refrigerio. En medio de una situación adversa, tú puedas tener refrigerio en medio de un tiempo de quebranto. El Señor te rodea con cánticos, te está cantando liberación a tus oídos, aunque a tu alrededor encuentres problemas. Son las cosas que el Señor quiere hacer por ti, ser tu refugio, guardarte, rodearte, pero ¿qué tienes que hacer? Confesarle, orar a Él, mientras Él pueda ser hallado. ¿Ok? Ese es los dos versículos que es el paréntesis didáctico de este salmo. ¿Estamos bien? Luego tenemos otro Selah, el tercer Selah del salmo, que nos dice que este es otro énfasis también, al que debemos estar atentos. Estos dos versículos 8 y 9 suenan como que inclusive algunas versiones, algunas paráfrasis de este salmo dicen, y Dios dice, y aquí el original no lo dice, pero es que esto suena como si Dios lo estuviera diciendo, o como si la sabiduría estuviera hablando a nosotros, como en algunos proverbios, ¿se acuerdan? En donde la sabiduría es personificada, y es como si la sabiduría nos estuviera hablando. Entonces, así suena este salmo. Sea que Dios esté hablándonos o la sabiduría nos esté hablando. ¿Por qué? Porque estos dos versículos tienen terminología utilizada en la escritura sapiencial, o sea, en la escritura de sabiduría bíblica, como la que se utiliza en proverbios o en cantares. Por ejemplo, cuando dice, te haré entender, te enseñaré, fijaré sobre ti mis ojos. Tiene mucho que ver con la sabiduría sapiensal, ¿no? O sea, los salmos sapiensales o salmos de sabiduría bíblica. Entonces, hagan ese ejercicio como si Dios estuviera hablando a ti, como si Dios te lo dijera. Y el Señor te dice, te haré entender. Te haré entender. Te enseñaré. Sobre ti fijaré
mis ojos. Ahora vamos a entender lo que significa. Cuando dice te haré entender, ¿asapes? ¿Qué es te haré entender? Te explicaré, te lo repetiré, te convenceré, ¿no? Suena como eso, te haré entender, te daré argumentos, porque el Señor nos da en su palabra argumentos que derriban todo pensamiento que se levanta contra Cristo y su palabra. ¿Qué tenemos en la Biblia? Argumentos, ¿eh? También puede utilizar que una enfermedad, que una circunstancia negativa, te haré entender, ¿ok? Te convenceré de alguna manera de estos argumentos. ¿Qué más? Te enseñaré. ¿Ahí qué es? Pero es que ahí lo dice. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Te enseñaré el camino que debes andar. En este caso, ¿qué es el tema de la confesión? ¿Cuál es el camino que debemos andar en relación al pecado? ¿El pecado se debe ocultar? ¿El pecado se debe negar? ¿Qué debemos hacer con el pecado? Debemos saber que somos pecadores y que cometemos pecados. ¿Qué debemos hacer? Confesar. Te enseñaré el camino que debes andar. Dios en su palabra nos enseña sus caminos. En todos los aspectos de la vida Dios tiene caminos que debemos aprender, porque Dios nos aconseja cómo debemos comportarnos en todas las áreas de la vida, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. En todos lados Dios nos enseña sus caminos en su palabra. Aquí el Señor te dice, te enseñaré el camino que debes andar. ¿Ok? Y en relación al pecado, ¿cuál es el camino que debes andar? El de la confesión. Y luego dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí es donde me suena más a lo que decía Rafa. Sobre ti fijaré mis ojos. Que es como cuando decíamos, ¿no? Señor, ya mira para otro lado. Cuando el Señor pone circunstancias sobre tu vida, porque el Señor puede fijar sobre ti sus ojos, sí, para cuidarte, pero también para disciplinarte. Lo que el Señor está diciéndonos es, te pondré atención, no te descuidaré para nada en este proceso. Puedes confiar en eso. ¿Ok? Ahora, el Señor promete hacer esto. Te haré entender, te enseñaré, sobre ti fijaré mis ojos. Pero dice ¿qué? Pero tú, ¿qué? No seas como el caballo y como él. O sea, te está diciendo, no seas burro. Pero tú no seas burro. ¿Cuál es una característica que está queriendo que entendamos aquí? Bueno, es que ahí mismo lo está diciendo. ¿Qué dice? Sin entendimiento. ¿Cómo son esos animales? Sin entendimiento. Entonces tú los tienes que guiar, porque ellos no van solos, tienes que dirigirlos, tienes que guiarlos. No tienen entendimiento. No seas como ellos. En otras palabras está diciendo, no seas burro, de tal manera que tengas que ser arreado para responder adecuadamente al llamado de Dios. ¿Qué sucede con estos animales? Pues dice el versículo 9, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Es lo que necesitas? ¿Que el Señor te ponga un freno aquí para que te dé tus jalones? No seas burro. Pero a veces es lo que tiene que hacer, porque nosotros somos burros. Pues Dios nos dice, no seas burro, que tengas que ser arreado, que tengas que ser jalado. No seas así, al contrario, sé dócil al trato de Dios. Sé dócil, obedece a lo que dice su palabra. Yo te enseñaré, pues entonces aprende, ¿no? Si yo te enseñaré, aprende. Te haré entender, te daré argumentos,
Bueno, entonces recíbelos. Fijaré sobre ti mis ojos. Recibe lo que el Señor, la manera en la que el Señor te quiere dirigir. Sé dócil al trato del Señor. Si no, nos va a pasar como a Pablo, ¿no? Cuando Pablo estaba persiguiendo a otras personas y fue encontrado por el Señor en camino a Damasco, que le dijo: ¿por qué me persigues, Pablo? Duro te es dar coces, tú solo te estás lastimando. Tú solo te estás lastimando. No seas así. No seas burro. Sé dócil al trato de Dios. ¿Aprendido esto? Es el tercer Selah. Entonces el primer Selah nos enseñó la necesidad de la confesión. Si no confiesas, no hay perdón de pecados. El segundo Selah nos enseñó, todo santo se acerca a Dios para confesar. Todo santo, porque todos somos pecadores. Y debemos hacerlo en el tiempo en el que Dios puede ser hallado. Y el tercer Selah que te dice, Dios te va a hacer entender, Dios te va a enseñar, pero tú no seas burro, sé dócil. Fácil de entender. Los versículos 10 y 11 nos van a dar la conclusión, el resumen final de este Salmo 32. ¿Qué nos dice el versículos 10 y 11? Vean, debemos tomarlo como un resumen, ¿sí? Un resumen final de lo que ya trató todo el Salmo. Y dice ahí, muchos dolores habrá para el impío. ¿Sí lo vimos? ¿Quién es el impío aquí? Estamos en el mismo contexto. El que se calla. El que no confiesa, ese es el impío. ¿Por qué? Porque mientras no confiese, se mantiene en su impiedad. Es un impío. ¿Sí? Mientras no confiese, ¿sí está claro eso? Puede ser un creyente, pero mientras no confiese, está en una condición de impiedad. ¿Y qué nos enseñó aquí? Que los que no confiesan, sus huesos se envejecen. Sus verdores se convierten en sequedad, ¿no? No queremos eso. Pero aquí entonces el resumen es, muchos dolores habrá para el impío, el que no confiesa. ¿Qué más? Mas al que espera en Jehová. ¿Quién es el que espera en Jehová? Los que sí confiesan, porque confían en el perdón de Dios. Confiesan porque confían, entonces esperan en Jehová. ¿Qué sucede? Los rodea la misericordia de Dios, o sea, el perdón. Aquellos que sí esperan en Jehová y confiesan, ¿qué sucede? Obtienen la misericordia de Dios, obtienen el perdón. Y entonces el versículo 11 termina como comenzó en los versículos 1 y 2, hablando de la bienaventuranza de los perdonados, que dice, alegraos en Jehová y gozaos, ¿quiénes? Claro, porque los que ya confesaron pasaron de impiedad a justicia, son justos. Luego dice, y cantad con júbilo todos vosotros los, claro, porque ya pasaron de ser desobedientes con la confesión a ser rectos de corazón. Qué dicha que ahora soy justo, qué dicha que ahora soy recto de corazón, porque confesé mis pecados y Dios los perdonó. Perdonó la maldad de mi pecado. Vivo en el gozo del Señor. Lo que el salmista pedía a Jehová cuando pecó con Betsabé, ¿se acuerdan? En el Salmo 51, y que dice, Señor, regrésame el gozo de tu salvación. Y entonces, ¿qué hizo David? Confesó. David no encubrió su pecado. Lo tenemos todo aquí en la Biblia. Todos los detalles de su pecado están en la palabra. David confesó, declaró su pecado y fue perdonado. Y entonces Dios le regresó a David el gozo de su salvación. Si no tienes el gozo de tu salvación, no lo has experimentado hace tiempo, ¿sabes qué? Debes tener pecados ocultos que no has confesado. Los retienes, vives en impiedad. Dios quiere que seas libre.
asume tu pecado, confiésalo delante del Señor en este momento. Y claro, arrepiéntete, entrega al Señor tu vida y entonces vivirás en la bienaventuranza de los perdonados, de los que son justos y rectos. El Señor planeaba esto para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Planeaba que viviéramos así, contentos, felices, bienaventurados. ¿Por qué? Por su perdón. Porque nosotros no podemos vivir felices por nuestra rectitud. Nosotros no podemos ser felices por nuestra rectitud. Nosotros somos felices por el perdón de nuestros pecados y porque Dios nos hace justos por su gracia. Oramos, Señor.